Esta es la tercera parte del resumen general de la historia de Rokugan. Los siglos X y XI fueron relativamente estables. Algunas batallas entre clanes, alguna rebelión campesina, muchas intrigas, traiciones, expediciones, etc. Pero estable en general. Es por ello la época en la que se suelen situar la mayoría de las aventuras de la comunidad, ya que ofrecen libertad para inventar cualquier aventura o acontecimiento que se le ocurra al narrador, aprovechando el máximo potencial de todos los clanes. A partir del polémico siglo XII ya empieza a torcerse todo. En el año 1111, el culto de la Luna Roja Sangrienta, una célula de portavoces de la sangre, descubrió una antigua profecía ocultada por el clan Escorpión. Esta preveía el regreso del Kami oscuro Fu-Leng, cuando el último emperador del linaje Hantei se sentara en el trono. Entonces buscaron acelerar su regreso secuestrando a la esposa y los hijos del emperador Hantei 38º. La emperatriz Ochiahime estaba en ese momento embarazada de Daigotsu, el que sería su hijo menor, cuando su caravana fue asaltada por los cultistas y ella y su primogénito capturados. Decidieron sacrificarlos en un ritual de sangre, pero mientras se preparaban para hacerlo, un ronin llamado Yotsu se coló en el campamento e intercambió en secreto a su propio hijo con el joven heredero imperial, Hantei Sotori, para salvar el futuro de la línea de sangre real. Cuando estaba por comenzar el sacrificio, el hijo del ronin Yotsu le escupió en la cara al cultista de turno y reveló que su plan había sido arruinado. Al darse cuenta de este engaño, sintieron que los prisioneros servirían mejor como rehenes mientras huían a su escondite. Aunque ya no tenían al heredero imperial, todavía tenían la custodia de una emperatriz embarazada. Y la idea de criar a su hijo como portavoz de la sangre era tremendamente atractiva. Así, en el año 1112, cuando nació Daigotsu, los cultistas realizaron un ritual que unía su alma a un Oni sin nombre, combinando las cualidades más fuertes del demonio y el humano. Daigotsu demostró tener un potencial increíble, siendo incluso capaz de poseer los cuerpos de los Onis, algo que podría llegar a escapar al control de los cultistas. Por lo que al final se arrepintieron y realizaron otro ritual mediante el cual Daigotsu fue transportado físicamente al Higoku, el infierno. Esto dejó solo un Hantei restante, Satori, quien al tomar el trono años más tarde cumpliría la profecía según ellos esperaban. El clan de la Grulla y el clan del León llevaban mucho tiempo enfrentados. Hubo siglos de disputas y acusaciones. Y aunque ya había habido batallas anteriormente, la guerra abierta era algo que estaba prohibido, pero aún así las tensiones eran demasiadas y finalmente todo estalló en una guerra a gran escala en el año 1118. Esta guerra fue muy compleja y estuvo llena de complots, asesinatos, ciudades y fortalezas tomadas, recuperadas y vueltas a tomar, etc. Los León eran militarmente superiores, pero la riqueza de los Grulla los hacía estar mejor preparados para una guerra de desgaste. El líder del clan Escorpión envió a sus agentes para que intensificaran la guerra todo lo posible, pues convenía a sus futuros planes. Y el clan del Fénix, cuyos Sugenyas habían predicho el inicio de una era de oscuridad si esta guerra continuaba, suplicaron al emperador que impusiera la paz por la fuerza. Pero ya había llegado el año 1123, el año que lo cambió todo en el Imperio Esmeralda. Y el punto de inflexión fue el golpe del Escorpión. El campeón del clan Escorpión, Bayushi Shoju, también conocía la profecía que indicaba que Fu-Leng regresaría durante el reinado del último Hantei. Ansioso por salvar el imperio y en parte influido por los susurros de la espada maldita Ambición, lo que interpretó fue que el último Hantei sería quien provocase el regreso de Fu-Leng. Así que conspiró para matar al emperador como único método para evitar que la profecía se cumpliera. Esta espada, Ambición, era la misma que había mandado forjar Ichiban siglos atrás para llevar a la desgracia a 4 de los grandes clanes. La única que no tuvo efecto en su día y la única que sobrevivió y continuó heredándose de un campeón escorpión al siguiente hasta llegar a las manos de Shoju fue esta. Siglos de inmunidad a su influjo hicieron a los Escorpión bajar la guardia hasta este momento.
Como todos los demás campeones del clan Escorpión anteriores a él, Shohu conocía la verdadera naturaleza del campeón del clan Dragón. Resultaba que su kami fundador, Togashi, nunca había llegado a abandonar este mundo y había pasado los últimos siglos poseyendo a los sucesivos campeones del dragón. Por este motivo, Shohu solicitó al actual recipiente de Togashi que le diera una visión del futuro para saber qué camino debía tomar. Y lo que Togashi le dijo fue: si haces esto, se acabará un linaje. Si tienes éxito, el imperio se salvará. Esto era algo más abierto a interpretación de lo que parecía, pero para Shohu fue la confirmación de que su traición era necesaria. Como sabía que sus acciones encontrarían oposición por parte de los otros clanes, planeó cuidadosamente su golpe. Primero, instigó tanto como pudo la guerra León-Grulla para debilitar a ambos clanes, y después le pidió a su esposa Kachiko que envenenara al comandante general Akodo Toturi. Por cierto que Kachiko era la mujer más hermosa de todo el imperio, mientras que de Shohu se rumoreaba que su rostro, tapado con una máscara, era vomitivo de contemplar. Finalmente llegó el día. Tras un concierto en honor del emperador, este se retiró a sus aposentos y su fiel Shohu le acompañó. Le contó una historia de profecías y futuros oscuros, y Hantei 38º le dio permiso para hacer cualquier cosa que fuera necesaria para impedir el funesto destino. Con el permiso concedido, Shohu se inclinó ante él y acto seguido decapitó al emperador. Sincronizadamente, los Shugenjas Escorpión sellaron mágicamente las puertas de la capital. Sus soldados tomaron el control de los distritos y sus cortesanos sacaron sus armas ocultas, diezmando de improviso a la Guardia Imperial, y le presentaron a Shohu el cadáver de Satori, el heredero del emperador y último Hantei. Todo fue calculado hasta el más mínimo detalle con años de antelación, y todo salió a la perfección. El único detalle extraño fue la repentina desaparición en la corte de la Shugenja Fénix Kaede, quien probablemente huyó para salvar su vida. Así, Bayushi Shohu se declaró a sí mismo Shohu I, el emperador escorpión. Pero ninguno de los otros grandes clanes lo reconoció. Los ejércitos del Fénix llegaron esa noche, los del Unicornio a la mañana siguiente. Durante este tiempo, la lucha abierta entre el Escorpión y la guarnición imperial era furiosa en muchos de los distritos de la ciudad, pero los Escorpión seguían teniendo la ventaja. El Fénix y el Unicornio no conseguían entrar en la ciudad, pues los Shugenjas Escorpión utilizaron la magia inherente al propio muro de Otosanuchi para impedírselo. La segunda noche llegaron las fuerzas del León y la Grulla, que habían detenido su guerra para salvar al imperio. Los 4 clanes asediaron la capital por los 4 puntos cardinales, pero durante días no consiguieron ningún avance mientras sus tropas se iban reduciendo drásticamente. Al cuarto día, el clan del Cangrejo no tuvo más remedio que disminuir al mínimo la defensa de la Gran Muralla para enviar a su campeón y todos los soldados posibles a la capital. Con su ayuda, los clanes por fin lograron tomar la ciudad exterior, aunque aún quedaba lo más difícil. Ese mismo día, una fuerza de élite del clan del dragón, entrenados específicamente en tácticas de asedio, se unieron a la coalición, y con ellos todos los grandes clanes estaban ya presentes. Al quinto día, el gran general León Toturi, aún envenenado, logró por fin escapar de la ciudad y llegar hasta el campamento de los 6 clanes. Los dragón habían estado esperando este momento. Solo ellos sabían, gracias a sus poderes proféticos, que Toturi seguía vivo y que aparecería ese día. Así que, tras sanar su envenenamiento, les regalaron una armadura elaborada por el mismísimo dios Togashi. Los clanes seguían avanzando y Shohu envió negociadores instando a la paz, al mismo tiempo que también enviaba a sus agentes a incitar tensiones entre los clanes. Y al mismo tiempo que dio instrucciones a sus vasallos de que evacuaran de la ciudad a su hijo heredero por un túnel secreto. Pero estos fueron interceptados por los Grulla y el cuerpo inerte del heredero escorpión fue entregado a los negociadores de Shohu como respuesta. El sexto día del golpe, los maestros elementales del Fénix lograron por fin suprimir temporalmente el muro encantado de Otosanuchi, lo que permitió a los grandes clanes abrirse paso.
Así consiguieron capturar la ciudad prohibida, el núcleo de la capital. Grulla y dragón desde el sur, cangrejo y león desde el norte y unicornio desde el oeste, todos bajo el mando del león Toturi. Mientras el cangrejo creaba una distracción asaltando las puertas principales, Toturi y una pequeña fuerza entraron al palacio imperial sigilosamente, tomando a sus defensores escorpión por sorpresa. Entonces Toturi y Shoju se enfrentaron en un duelo, pero para sorpresa de todos, Shoju demostró ser un espadachín superior incluso a Toturi. Sin embargo, cuando estaba a punto de matar a Toturi, en un instante de lucidez se dio cuenta por fin de que sus acciones habían sido un error, y del influjo maldito que su demoníaca espada había estado ejerciendo sobre él. Así que se dio la vuelta y partió el trono esmeralda en dos con su espada Ambición, rompiendo así también a la última de las 4 espadas malditas y recuperando la cordura. Toturi aprovechó esta oportunidad para matar a Shoju, poniendo fin al golpe del escorpión. Con el heredero de la dinastía Hantei muerto, los campeones de los clanes se reunieron frente al trono partido. Alguien debía gobernar, pero nadie se atrevía a tomar el lugar que una vez tuvo la sagrada familia Hantei. Finalmente, Toturi comprendió que la responsabilidad debía ser suya, pues él había asesinado al usurpador, por lo que retiró los restos de la espada de sangre del trono esmeralda y se sentó él sin oposición como Toturi primero. Pero, ¿recuerdas a la misteriosa Shugenja Kaede que desapareció nada más morir el emperador? Pues ese fue el momento en el que reapareció, y nada menos que acompañada del heredero Hantei Sotori, que evidentemente no estaba muerto. Lo que había sucedido es que Kaede, prometida de Toturi, por cierto, quien había notado gracias a sus poderes que algo terrible estaba por ocurrir en aquel fatídico concierto días atrás, fue a custodiar a Sotori, el único hijo y heredero del emperador, coincidiendo como por destino con el momento en que su padre fue decapitado por Shoju. Entonces ella usó su magia para intercambiar a Sotori por uno de los cortesanos y darles temporalmente el mismo aspecto. Así, los soldados escorpión mataron a este, mientras ella huía con el verdadero Sotori y se refugiaban en un escondite secreto. No se atrevieron a salir hasta entonces, pues la incertidumbre era tremenda, ya que ni siquiera los dragón sabían cómo acabaría esa guerra. El riesgo era demasiado alto. En cuanto el legítimo emperador apareció en la sala del trono, Toturi se levantó y renunció inmediatamente a su reclamo al trono. Pero ya era tarde, y se dio una conversación de este tipo. Por haber usurpado mi trono, ordeno que... Pero majestad, creíamos que había muerto, no teníamos más remedio que... Por haber usurpado mi trono, ordeno que te despojen de tu apellido, de todos tus títulos, de todos tus honores, de todas tus posesiones, y que se te prohíba incluso la retención del seppuku, teniendo que vivir hasta el final de tus días como un ronin vagabundo, en completa desgracia. Y eso fue lo que ocurrió. Además de que la familia Akodo, la de Toturi, fue disuelta por decreto imperial. Y por supuesto todo el clan escorpión también fue disuelto. Y todos los que habían participado directa o indirectamente en el golpe, junto con sus familias, fueron ejecutados o huyeron a esconderse para siempre, terminando así con el linaje del Kami Bayushi. Hecho todo esto, el emperador tomó a Kachiko, la hermosa viuda de Shoju, como su nueva emperatriz, la única golpista que fue indultada. Y es que Kachiko se las apañó para manipular al joven emperador, que en ese momento tenía tan solo 14 años, para que la tomara como esposa. Desde su nueva posición como emperatriz, ayudó a muchos escorpión a escapar de la purga liderada por los otros clanes. Y día tras día, año tras año, iba envenenando poco a poco al emperador, haciéndole cada vez más débil y enfermizo. Años después, la grulla y el león retomaron su guerra personal, pero el emperador, que ya estaba muy enfermo y cansado, no pudo hacer nada para detenerlos. El odio que se tenían por concatenación de siglos de rencillas ya solo podía ser extinguido con sangre. Desde los inicios del conflicto, Kachiko movió todos los hilos que pudo y manipuló a todos los clanes para alimentar al máximo el odio de unos contra otros. Las semillas de la guerra de los clanes estaban siendo plantadas.
Eventualmente la sed de sangre del león lo llevó tan lejos como para rozar las fronteras del clan Fénix, quienes veían cómo la carnicería se acercaba peligrosamente a sus tierras. El general Fénix Shiba Tsukune reforzó la ciudad fronteriza y envió un mensaje al león advirtiéndole de que no se atreviera a avanzar más. Él y sus mensajeros se encontraron en la frontera con una tropa de leones liderados por un arrogante Shugenja que le dijo a Tsukune que se largase de vuelta a casa. El Fénix no tomó el insulto a la ligera y mató ahí mismo a ese Shugenja. Así se añadía un contendiente más a la guerra. Ahora el león combatía contra la grulla y contra el Fénix. Hubo un intento de asesinato contra el emperador durante la Guerra de Clanes. Oficialmente, no se sabe quién instigó el intento ni por qué, pero el emperador sobrevivió gracias a Kachiko, quien resultó herida en el proceso. Pero lo que en realidad había pasado es que todo había sido un plan de Kachiko, para ganarse por completo el favor de la corte, y el asesino dio su vida para asegurar que este plan tuviera éxito. Paralelamente a esto, Kisada, el campeón del cangrejo, llevaba años guardando gran rencor al emperador. Le veía como un muchacho ingenuo que se había casado con una traidora y había dejado con vida a su archienemigo, Akodo Toturi. No voy a explicar el porqué de esta enemistad, pero sí, se odiaban a muerte. Kisada estaba convencido de que el Imperio Esmeralda había perdido el rumbo por completo, y estaba harto de sacrificar a una generación tras otra de su clan para mantener a salvo a un imperio corrupto. Durante la Guerra de Clanes vio su oportunidad de hacer lo que Toturi no consiguió: tomar el trono y reconducir el imperio con una vuelta al orden. Manipulado por el jefe de la familia Kaiju, los cazadores de demonios del clan Cangrejo, acabó decidiendo lo impensable: aliarse temporalmente con las fuerzas de las Tierras Sombrías, avanzar hasta la capital con su ayuda, tomar el trono y, hecho esto, destruir a sus diabólicos aliados e instaurar el orden con puño de hierro. Muchos dirían que Kisada había perdido el juicio, pero, en efecto, esto es lo que hizo. Esta alianza impía arrasó con las tierras Grulla, y solo pudo ser detenida por una coalición entre el clan Dragón, los Unicornio y un ejército de Ronins, todos ellos liderados por nada menos que Toturi, que aún servía al imperio aún desde el ostracismo. Así sucedió la brutal batalla del Paso de Beiden, donde las tácticas superiores de Toturi prevalecieron sobre los Cangrejo. Todos los frentes comenzaban a estar agotados, pero entonces, llegado el año 1128, sucedió un acontecimiento que pondría fin a esta guerra absurda. Podrido de rencor contra el emperador por destruir a su familia y al clan Escorpión, Yogo Junzo, un gran Shugenja del clan Escorpión, que había sobrevivido gracias a las intrigas de Kachiko, violó el antiguo pacto de su clan y abrió los pergaminos negros que contenían el alma de Fuleng, todos excepto uno, que en algún momento de los pasados siglos parecía haberse perdido. Se desató así una enfermedad pestilente por toda Rokugan. El espíritu de Fuleng escapó de su encarcelamiento y pudo poseer al moribundo emperador. El propio Junzo murió y resucitó como no muerto. Recibió entonces órdenes del Fuleng emperador de marchar a las tierras sombrías y comandar contra Rokugan a todos sus ejércitos. Al mismo tiempo, el Fuleng emperador ordenó una purga y persecución de los sacerdotes de la hermandad de Shinsei, para evitar que alguno de sus descendientes escondidos en la hermandad fuese capaz de reunir a otros 7 truenos contra él. Los primeros en darse cuenta de lo que pasaba fueron los del clan León, y esto desató una guerra civil en el propio clan. Por un lado, estaban aquellos que no dudaron en levantarse contra Fuleng y liberar así al emperador de su posesión. Por otro lado, estaban aquellos tan obsesionados con el Bushido que consideraron que era su deber incuestionable defender al emperador, fuera cual fuese su estado, incluso si decían que estaba poseído. Así son los del clan León. Esta carnicería fratricida solo terminó cuando Toturi llegó hasta sus lindes y les convenció de unirse todos bajo su mando una vez más, ahora contra Fuleng. Y es que diezmadas sus fuerzas, bañados con la sangre de sus propios hermanos y viendo resurgir de sus cenizas al más grande comandante general que el clan del León había tenido nunca,
Todos los León se unieron bajo el mando de Toturi, y a su lado estaban el resto de los clanes. Entre sus Ronin, además, estaba uno al que llamaban el Ronin encapuchado, y este resultaba ser el auténtico heredero de la voluntad de Shinsei, y a través de los campos de batalla se las había apañado para aliar a los clanes contra la verdadera amenaza, mientras al mismo tiempo reclutaba a los 9-7 truenos. Muy resumidamente, los cangrejos recuperaron la cordura y se libraron de sus aliados malditos, y los demás clanes fueron abandonando la guerra entre ellos para unirse todos bajo el mando de Toturi una vez más. Así, finalmente, estalló la batalla definitiva en Otosanuchi entre las fuerzas demoníacas de Fuleng, llegadas desde las tierras sombrías, y los grandes clanes de Rokugan, a los que también se habían unido los sacerdotes guerreros de la hermandad de Shinsei, el mismísimo Togashi encarnado y el clan Mantis, que había crecido lo suficiente como para ser reconocido como uno más de los grandes clanes, en sustitución del escorpión. Aquello fue una masacre de héroes, pero a pesar del inmenso caos, la batalla fuera de la ciudad fue ganada. Los 7 truenos, junto con Togashi y el Ronin encapuchado, usaron los pasajes secretos de Kachiko y entraron con su ayuda a la Sala del Trono, enfrentándose al avatar del mismísimo Fuleng encarnado en el emperador maldito. Togashi tomó la forma de un gran dragón, y Fuleng hizo lo mismo. Aunque Togashi logró herir a Fuleng, el Kami Oscuro consiguió derrotarle, rompiéndole la columna vertebral y arrojándolo al suelo. Mientras Togashi yacía moribundo, la trueno del dragón, Mirumoto Hitomi, corrió hacia el Kami, hundió su brazo en su pecho y sacó de su corazón el último pergamino negro, para acto seguido abrirlo. Tales habían sido las instrucciones que le dio Togashi en el caso de que cayera. La risa de Fuleng llenó la Sala del Trono. El último trocito de su alma, sellado por los pergaminos negros, había sido liberado. El Kami Oscuro se deleitó con su victoria. Pero desde las sombras se oyeron aplausos. El Ronin encapuchado, el descendiente de Shinsei, salió y aplaudió al Kami Oscuro, explicándole que con la apertura de todos los pergaminos negros, el hechizo de Izawa, que había comenzado hace más de 1000 años, finalmente se había completado en el momento propicio. Ahora que todos los trozos de su alma se habían reunido en un cuerpo mortal, Fuleng estaba completamente ligado al cuerpo de Hantei. En otras palabras, ahora podía morir. El combate que siguió fue terrible. Los 7 truenos conseguían herir a Fuleng, pero pagándolo con sus vidas la mayoría de ellos. Uno tras otro fueron cayendo sin remedio. Al final, Kachiko sacó los fragmentos rotos de la espada ambición que había estado ocultando en su peinado y apuñaló los ojos del oscuro emperador. En ese momento, el león Toturi arrancó la cabeza del emperador de sus hombros justo cuando la grulla Hoturi le atravesó el corazón con su último esfuerzo. Y gracias a esto, el señor oscuro estaba por fin realmente muerto. Se suponía que con esto, el alma del último Hantei finalmente estaría en paz. Pero el cuerpo del emperador fue sacado del palacio imperial y arrojado al mar, sin cabeza y destrozado por la magia oscura de Fuleng. No hubo ni pira funeraria ni entierro honorable, porque el cuerpo pertenecía al señor oscuro y no había motivo para rendirle homenaje. Este fue el segundo día del trueno, el fin de la guerra de clanes y también el fin de la dinastía Hantei y del trono Esmeralda. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar de forma muy resumida de la historia de Rokugan hasta mediados del siglo XII. Posiblemente te preguntes si todo acaba aquí, y la respuesta es que técnicamente no. La historia continúa por lo menos hasta el año 1200. ¿Pero por qué me detengo aquí entonces? Pues porque no todos, pero sí la mayoría de los acontecimientos que vendrían a continuación ya no serían decididos por los guionistas, sino por los resultados de los torneos de cartas. Y sí, hay un torneo de cartas de 5 anillos. Y a los creadores se les ocurrió que dichos resultados de estos torneos serían los que dictarían el transcurso de los acontecimientos en el lore. Y claro, de ahí podía salir cualquier cosa. Lo que en teoría era una idea muy interesante, en la práctica resultó un desastre.
Hubo que justificar todo tipo de acontecimientos que parecían casi aleatorios. Una guerra masiva destruye mundos detrás de otra sin posibilidad de recuperación entre medias y aún así con todos los recursos como nuevos. Resurrecciones de personajes históricos por la cara. Destrucciones y reconstrucciones de ciudades de la noche a la mañana. Personajes teniendo que traicionar su personalidad sin justificación. Y demás sucesos absurdos. Tanto que muchos narradores lo consideran a veces injugable o por lo menos muy difícil de adaptar. Y gran parte de la comunidad prefiere ver lo que ocurre en esos últimos años como un futuro distópico o directamente no quieren saber nada de los despropósitos de la última mitad del siglo XII. Puede que ahora te haya entrado curiosidad y digas, ay, pues yo sí que quiero saber qué pasa. No, no quieres. Créeme que se carga la historia. Se convierte en un mal fanfic. De hecho, casi a efectos prácticos es un fanfic. ¿Quiere esto decir que no te lo voy a contar? No, claro que sí que te lo contaré, pero más adelante. Por ahora, ya tenemos por fin toda la base necesaria para poder hablar de la historia de cada uno de los clanes. Si eso es de tu interés, por favor, házmelo saber, porque estas narraciones son bastante más difíciles de hacer que las de Vampiro la Mascarada. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.